Yo soy Ana Georgina Pulido Carrillo, vivo en la Ciudad de México, soy asesora profesional en materia de seguros, soy economista financiera, tengo una maestría en economía, soy profesional de la industria del sector asegurador y más que hablar de mi experiencia o de mis credenciales académicas, lo que quiero compartir hoy es el por qué estoy aquí, un poquito de mi historia, de por qué llegué a este sector, y creo que siempre la historia explica mucho. En primer lugar, pues como compartí, yo soy economista, trabajé varios años en temas de desarrollo de políticas públicas, combate a la pobreza. Siempre estuve interesada en la mejora de las condiciones de la población. Mi visión como economista era ser licenciada de economía para ayudar a la gente del campo. Quería cambiar al mundo. Pues mi carrera profesional no me llevó exactamente en la parte académica por la situación agrícola, pero realmente quería hacer algo con propósito y ayudar a cambiar las condiciones de la población. Di clases en la licenciatura de Economía mucho tiempo. Yo soy de Chetumal, Quintana Roo, y soy egresada de la Universidad de Quintana Roo. Después de 5 años de estar haciendo labores académicas, docentes, gané la beca Fulbright García Robles para irme a Nueva York a estudiar la maestría. Estudié la maestría en Economía en New York University. Y cuando regresé al país, migré a la Ciudad de México para buscar nuevas oportunidades. Y de nuevo, pues viniendo de este lado del país, ciudad pequeña, distante del centro, donde no hay mucha industria ni servicios financieros. Las cuestiones de economía se concentran más en la parte de la administración pública, muy enfocado a lo que llamamos allá desarrollo regional. Yo lo que quería es saber qué había en el mundo para hacer y por eso no tenía muy claro de qué quería estar haciendo. Sin embargo, nunca me abandonó el deseo de hacer algo que tuviera propósito y que fuera más grande que yo, que fuera para ayudar a las personas. Entonces, pues buscando oportunidades, tuve 2 al mismo tiempo en el ámbito público. Ya había tenido una pasantía en el ámbito privado y no me sentí feliz con el entorno porque realmente yo quería hacer algo que sintiera que era para cambiar las vidas de los que menos tienen. Y pues tuve la fortuna de elegir entre 2 oportunidades de entrar al sector público, una más elegante que otra, y yo elegí la menos elegante porque era la parte de desarrollo social. Tuve mi etapa entonces en gobierno federal en temas de desarrollo social hasta que pues la vida siguió avanzando y yo honestamente no sabía lo infeliz que era yendo a una oficina. Tenía el sueño de emprender, pero no sabía en qué, y tenía ganas de aprovechar más los aspectos de mi formación profesional que no había logrado aprovechar, pero pues como que la vida, el currículum se fue yendo para otro lado. Entonces vino un momento pues álgido, un parteaguas, una, pues podríamos llamarle crisis personal que me cuestionó hacia dónde más seguir. Me empecé a dar cuenta de todas las señales que había dejado en el camino. Estaba poniéndole mucho esfuerzo y me sentía muy sola por no saber cómo tener una vida financiera ordenada. Y leí mucho de finanzas personales. Quiero hacer el reconocimiento al libro y a la autora y a la maestra que muchas personas hemos tenido para iniciar a ordenar nuestro relajito financiero, que es Sofía Macías, con Pequeño Cerdo Capitalista. Yo escuchaba podcasts, seguía autores. Pues la ventaja de haber estado en la maestría en Estados Unidos es que consumo mucho contenido en inglés.
ya tenía 10 años indagando profundamente en el tema de finanzas personales y buscando obsesivamente aplicarlo para mi vida. Pero cuando tú eres muy obsesiva con algo y lo ves como parte de ti, no crees que tenga, y esto lo he encontrado, lo estoy diciendo así porque lo he encontrado como un patrón en muchas personas, no solo en mí. No creemos que tenga interés o impacto en otras personas o que alguien más demande ese tipo de característica, de cualidad. Y entonces, pues seguí adelante con mi vida hasta que ya no hubo otra alternativa profesional que me fuera interesante o satisfactoria y me tuve que cuestionar fuertemente qué quería seguir haciendo, y por ello es que decidí utilizar pues toda la caja de herramientas que había formado ya en lo personal con las finanzas personales y hacer unión de puntos y de cabos sueltos y decir, oye, cuando yo necesité ayuda para organizar mi vida financiera, para tener una estrategia, necesitaba a alguien que supiera y que viera más de lo que veía yo, que me pudiera decir, lo estás haciendo bien, o a lo mejor estás poniéndole demasiado esfuerzo en esta parte y no es tan difícil, o no lo estás haciendo bien. Entonces, yo lo busqué, tuve algunas asesorías por ahí, pero estas asesorías estaban, pues eran pagadas, claramente es una labor profesional. Y entonces un factor común era que yo entraba muy nerviosa porque decía, solo tengo una hora, mi presupuesto me alcanza para pagar solo una hora de asesoría y quiero aprovechar mejor el tiempo. Y entonces estaba yo estresadísima tratando de hacer la mayor cantidad de preguntas posibles, pero no sabía si eran las preguntas correctas. Y recuerdo muy bien que en esas experiencias la persona estaba frente a mí sentada, cruzada de brazos. No sé, a ti, si estás viendo esto en este momento, ¿qué te proyecta esa energía? O sea, si yo estuviera frente a ti, escuchándote que quieres mejorar tus finanzas personales y te escucho así, cruzada de brazos, me encantaría que me compartas qué te proyectaría yo. A mí en ese momento no sabía verbalizarlo, pero no era una energía que a mí me invitara a compartir más, o a sentirme acompañada y entendida. Y además estaba preocupada por ese aprovechamiento del tiempo, por el pago que estaba yo haciendo, sin tener un mapa, sin saber hacia dónde iba la conversación. No tenía ni pies ni cabeza mi conversación. Y en otras ocasiones de asesoría también era porque me querían vender un seguro. Y pues no es que fuera mala la asesoría, pero finalmente yo me sentí en deuda con la persona y por eso quedé más abierta a la posibilidad de contratar un seguro con ella. Sin embargo, fue como mi compra culposa, porque no fue con base en una guía, en una identificación de mis necesidades de acuerdo con mis metas, con mis planes, con lo que yo veía para mi futuro. Entonces, todo esto para decirte que yo como cliente pasé por ahí, pasé por personas que se acercaron a mí a tratarme de vender un seguro que yo no percibía por qué necesitaba o por qué podría querer. Busqué muchísimo yo sola la información y no todo el mundo está dispuesto a dedicarle tantas horas de vida a leer y estudiar sobre finanzas personales, y un trabajo adicional es ordenarlo y aplicarlo, y todo eso se siente como mucho trabajo. Y otro aspecto que no he mencionado hasta aquí es que yo notaba ese patrón en las personas similares a mí, mujeres de mi generación, de mi edad, con nivel educativo y nivel graduado, maestría y superior,
luchando por abrirse paso en el mundo profesional, tratando de tener una vida completa, ¿no? Con todavía varios temas inconclusos o sin resolver, o en marcha, como puede ser formar una familia, establecerse en una pareja, decidir dónde vas a vivir, y con toda esa preocupación de sabes que no sabes lo suficiente para tener tus finanzas en orden y para que te puedas sentir financieramente segura, sobre todo para el tema de la vejez. Obviamente, bueno, no sé si obviamente, pero sí, lo aclaro, ya había pasado la ley 97, estamos hablando de hace 5 o 4 años, entonces, donde se da este cambio profesional para mí tan radical. Entonces empecé a entender que seguramente no era yo la única persona en esta búsqueda. Y tuve, con mucho trabajo, que hacer el reconocimiento de que lo que yo consideraba normal era normal para mí porque era parte de mi talento. Decir que reconoces un talento es difícil. Reconocer tu propio talento es algo para lo que tenemos cierta ceguera de taller. Y además, cultural, social y familiarmente, no se nos invita a reconocer lo que tenemos de positivo o de fortalezas. Incluso puede entenderse pues como una fuente de crítica. Y nadie queremos no ser aprobados por nuestros círculos inmediatos, sobre todo por nuestra familia de origen. Entonces yo tuve que pasar por ese esfuerzo de reconocer de esto es parte de mis habilidades. Soy economista, me interesan las finanzas y en particular no me interesan las finanzas corporativas, sino las finanzas personales. Me di cuenta que alguien podía necesitar mi apoyo de todo lo que yo ya había leído de finanzas personales, el esfuerzo que yo le había puesto a mi propia vida financiera, mi interés por ayudar a las personas y darme cuenta que muchas mujeres de mi edad estaban en mi situación. Decidí convertirme en coach financiera con el propósito de que la mujer que estuviera buscando la ayuda que yo busqué no se sintiera tan sola como yo me sentía en esas asesorías que ya conté. Y por ahí es que empecé mi camino de emprendimiento y de creatividad. Empecé a dar lives de finanzas personales en mi Instagram, cuando todavía lo podía hacer con el tamaño de mi cuenta. Y empezó mi círculo de lectura en finanzas personales en 2022. Compartí 7 libros mis 7 principales libros de finanzas personales. En este espacio de 4 años he hecho 3 ciclos de libros de finanzas personales, de círculo de lectura. Conté de lo que yo no encontraba de satisfacción en ayuda. Empecé a buscar colocarlo yo como un servicio de coaching financiero especializado en mujeres y así ofreciendo mi programa de coaching de 12 semanas, donde tuve algunas personas que lo tomaron de manera temprana. Eso se quedó como en estado un poco latente hasta que conocí, gracias a ese trabajo y a mis intereses en coachar a mujeres en finanzas personales, a mi socia Viviana Mondragón, quien me invitó al despacho al que ahora pertenezco, y este despacho es una agencia de GNP. Y lo que yo hubiera rechazado antes, de acuerdo con mis experiencias con otros agentes de seguros, con el prejuicio que yo tenía sobre las aseguradoras, con el cero entendimiento que yo tenía de cómo funcionaba un seguro de vida, nunca estuvo en mis planes trabajar en seguros. Entonces yo he tenido que pasar un proceso bastante intenso de desaprender para luego aprender el valor tan grande que tiene este trabajo
y pues por eso estoy aquí. Estoy certificada como asesora ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. También estoy certificada ante GNP como intermediaria financiera. Acabo de recibir la primera insignia académica porque GNP tiene su propio instituto de formación. Y justo ahora en marzo me otorgaron mi primera insignia académica y pues lo digo contenta porque yo logré la insignia en año y medio y la mayoría de compañeros que estaban en mi misma mesa tenían 4, 5, 9, 12, 15 años de trayectoria comercial y estaban recibiendo la misma insignia que yo. Entonces, bueno, esta fue, lo dije de la forma más ejecutiva que pude, la historia de por qué estoy aquí, por qué llegué aquí. Me encantaría que si te diste el tiempo de ver o escuchar un poco, te entretuvo, te interesó en algo lo que compartí. Sé que hay muchas inquietudes, muchos mitos y también muchos paradigmas y experiencias que pueden ser, estar fungiendo como un impedimento para que te parezca interesante lo que puede hacer una persona que se dedica a la asesoría profesional en seguros por ti y por tus finanzas personales. Entonces, yo quiero que por favor me escribas qué temas te gustaría que respondiera o que abordara en un live. Me encantaría que me compartas tus dudas, temas de ahorro, temas de plan personal de retiro, temas de mitos y realidades, de seguro de vida, de seguro de gastos médicos, para quién sirve, para quién no sirve, quién lo puede tener, quién no lo puede tener, conviene, no conviene. En realidad, uno también se acostumbra a hablar en sus términos de acuerdo a su trabajo y honestamente eso también nos separa de las personas que no están trabajando en esto y que necesitan más información porque empezamos como a cambiar el lenguaje o el vocabulario. Por eso yo quisiera que desde lo que tú has escuchado, lo que a ti te puede interesar, me escribas y me compartas qué es lo que te interesa de este tema. Voy a estar atenta y esperando tus comentarios. Espero poder pronto volverme a conectar y empezar a responderlo. Gracias a quien se unió, gracias a quien escuchó el video y esta soy yo. Nos vemos pronto.